Hola, Namaste, bienvenido en un nuevo video de YouTube. Hoy os voy a hablar de las plantas adaptógenas en Ayurveda y en naturopatía. Bueno, ya he hecho un blog que está en mi página web en Ayurveda Mayurveda específico sobre las plantas adaptógenas y la importancia de usarlas, pero hoy quería hacer un video un poquito más largo, sobre todo con un blog es escrito y a veces es un poquito más corto para explicar un tema que es bastante importante y bastante interesante como las plantas adaptógenas. Primero hay que definir un poquito qué son las plantas adaptógenas. Las plantas adaptógenas son plantas que justamente se adaptan a nuestro cuerpo, son plantas que justamente van a usar pues vamos a decir, lo que tenemos que reequilibrar en nuestro cuerpo y balancear pues esos déficits a veces, pues que sea de micronutrientes, también déficit de energía o déficit de inmunidad dentro de nuestro cuerpo. Entonces se adaptan realmente para reequilibrarnos. Bueno, hay varios tipos de plantas, de hecho este vídeo va a ser enfocado justamente en las plantas ayurvédicas, pero también plantas que tienen que ver pues con la naturopatía tradicional, plantas que son más europeas también, y también plantas de la medicina china, porque al final pues todas las plantas son muy importantes a hablar, pero bueno, si tendría que hacer un blog sobre eso, tendría que usar páginas y páginas y un vídeo a veces es un poquito más fácil para poder explicaros este tema que es muy importante. Las plantas adaptógenas, perdón, tienen beneficios muy importantes. Primero, para aumentar la vitalidad. Son inmunomoduladoras, entonces van a modular nuestra inmunidad para aumentarla. Por eso que hay que siempre tener cuidado también de no automedicarnos, porque también esas plantas pueden tener también algunos efectos secundarios y todas las plantas en sí pueden tener efectos colaterales con otros tratamientos o cuando hay enfermedades existentes, por ejemplo. Por eso que no hay que automedicaros. No es un video para solamente deciros pues tomar tal plantas y ir pues tomando un montón de plantas a ciegas. Siempre es importante tener pues unas recomendaciones de un profesional que sea de Ayurveda, de naturopatía, que sea conmigo o que sea con vuestro profesional de salud, y siempre cuando tenéis tratamientos, pues que sea un tratamiento químico por algunas enfermedades como enfermedad de tiroides o inmunosupresor en algunos casos de enfermedad autoinmune, etcétera, siempre tenerlo en cuenta, ¿vale? Es muy importante porque hay muchas interacciones también con las plantas con pues, tratamientos, medicaciones o enfermedades. Primero hay que decir que en cambios de estación como estamos ahora, tanto por el hemisferio norte y hemisferio sur, tanto por el otoño o la primavera, donde estamos ahora y estoy grabando este vídeo, pues son plantas que son muy interesantes. ¿Por qué? Porque justamente los cambios, por ejemplo, de otoño, que es como prepararnos al invierno, o la primavera, que es como prepararnos hacia el verano, pues son plantas que van a ayudar justamente a darnos un poquito más de energía, que justamente pues cuando estamos en otoño o primavera hay momentos de astenia, momentos de bajón, de hecho son los momentos donde cambiamos también la hora, y cuando hay cambios de hora y también cambios con los equinoccios en general, pues eso puede producir muchos cambios en el cuerpo, tanto a nivel del sistema digestivo, tanto a nivel de energía, tanto a nivel de la calidad de vuestro sueño, tanto al nivel también de vuestra inmunidad. Y esas plantas, pues justamente ayudan, como lo he dicho, a reequilibrarnos. Entonces, hay muchísimas plantas en Ayurveda, como la ashwagandha, por ejemplo, que es una planta adaptógena. He hecho justamente un post en Instagram sobre el tema de la ashwagandha, porque la ashwagandha es muy interesante pues, por la ansiedad, por el estrés, por el sueño, por un montón pues de función que tenemos que reequilibrar a veces cuando tenemos este tipo de desequilibrio. Pero es verdad también que cuando hay problemas de tiroides, cuando hay problemas pues justamente de acumulación de toxinas o de ama en el cuerpo, o que tenemos medicaciones, por ejemplo, que tienen que ver pues con depresión, salud mental, etcétera, o también pues algunos problemas autoinmunes, no todos, pues la ashwagandha puede no ser la mejor planta. Por ejemplo, yo os explicaré que hay otras plantas que son también más interesantes que la ashwagandha, pero si estáis en buena salud y tenéis un cuerpo bastante sano y limpio, pues podéis usar la ashwagandha por esos tipos
de desequilibrios. Hay también el Brahmi, que a nivel de salud mental también es muy interesante. Hay dos Brahmi, hay el Brahmi Bacopa, que es el Bacopa Monnieri, y la centella asiática, que sería otro tipo de Brahmi. Yo aquí voy a hablar sobre todo del Bacopa, que es una planta que es muy buena por la memoria, por la circulación de la sangre. También ayuda en casos de ansiedad, en casos también pues de una mente estancada, da mucha claridad mental. De hecho es la planta, por eso que se llama Brahmi, porque es la planta de Brahma. Brahma es el creador, es una planta que permite la claridad mental por la creación de nuevas ideas, también a nivel energético, y es una planta adaptógena muy buena. Tenemos también el Shatavari, que es una planta moduladora a nivel hormonal, sobre todo por la mujer, que es, de hecho se llama el ginseng de la mujer, que es muy bueno justamente en casos de menopausia o en casos de desequilibrios hormonales. Hay también la choca, que es otra planta, pero que se usa más para dismenorrea, amenorrea, que puede ser también un aliado como planta adaptógena para problemas más de la mujer, pero el Shatavari sí que se puede usar también para los hombres en casos de problema digestivo, por ejemplo, y otros temas. Pero bueno, eso sería ya ir más allá de la información que quiero daros realmente hoy en eso. También tenemos el regaliz, que es una planta que se usa en muchas infusiones ayurvédicas. Ya lo he dicho también en otro post que he hecho en Instagram, que cuidado con el regaliz por personas que tienen diabetes, personas que suelen tener, por ejemplo, también la presión arterial alta. El regaliz puede desequilibrar más. Entonces, cuando hay desequilibrios kapha, sobre todo, intentar evitar el regaliz. Gente que tiene desequilibrio vata o pitta puede ser bastante interesante porque es una planta que refresca, una planta dulce, una planta que permite también la paz mental y ayuda mucho el sistema digestivo y aumentar también la presión arterial. O sea, por la gente que tiene la tensión más baja, pues justamente puede ayudar, justamente para a veces en verano o en momentos donde nos sentimos bastante cansados, porque activa la energía vital también. Entonces, tener mucho cuidado pues dentro de esas plantas que justamente pues nos sirven y no son para todas y todos. Siempre hay que mirar pues la especificidad y también ver lo que estoy pues tomando yo, por ejemplo, pues como medicina o lo que tengo como desequilibrio. Y siempre en Ayurveda miramos pues la constitución, que es la parte Prakruti, pero la parte Vikruti, que es el estado actual o el posible desequilibrio, es muy importante. Por eso que siempre es muy importante pues tener en cuenta pues de ver un terapeuta Ayurveda o un naturopata que conozca bastante pues las plantas. O sea, en Ayurveda tenéis también pues el jengibre, que es una planta un poquito picante, que activa también, que es bastante interesante como planta adaptógena justamente pues al nivel pues de calor, para dar el calor y para también reequilibrar el sistema digestivo, el Agni. Hay muchísimas, como el Tulsi también, que es una planta adaptógena que ayuda a eliminar metales pesados, ayuda al sistema inmunológico, ayuda al sistema respiratorio. El Tulsi no tiene tantas contraindicaciones, aparte que si hay mucho desequilibrio pitta, mucho calor en el cuerpo y a veces gastritis, etcétera, no suele venir bien. Mismo si a la vez ayuda a la digestión, pero cuando hay mucha inflamación digestiva, no es la planta que yo diría que sería pues realmente la mejor de tomar. El Guduchi también, que es una planta que ayuda mucho el hígado, que sube también el sistema inmunológico y sube también mucho las defensas, ayuda el sistema respiratorio y apoya la eliminación de toxinas del hígado. Es una planta que es muy buena, como también el Katuki, que es otra planta que es un poquito parecida también al Guduchi, pero que son plantas que ayudan mucho. Como de hecho esas plantas tampoco tienen muchas contraindicaciones en caso pues de tener pues algunas medicaciones, etcétera. Pero le he dicho, hay algunos casos específicos, sobre todo la gente que toma también anticoagulantes, etcétera. A veces hay que cuidar también mucho eso. El amla también, que es una fruta llena de vitamina C, que ayuda también mucho la parte digestiva para bajar también un poco el pitta, refrescar el sistema digestivo, pero tiene una parte adaptógena, que es una parte que va justamente a adaptarse justamente al nivel pues de la inmunidad, porque actúa realmente como inmunomodulador.
Aparte de eso, hay plantas que no son realmente pues, de la medicina ayurveda, pero para mí que se usan bastante y que son más interesantes, por ejemplo, que la ashwagandha, cuando queremos tener energía, mejor sueño, bajar el estrés, subir la energía vital del riñón, por ejemplo, como se dice en medicina china. Hay tres plantas que me gustan mucho: la rodiola, el eleuterococo, que es el ginseng siberiano, y el astrágalo, que son tres plantas que son muy interesantes, y de hecho esas plantas sí que no tienen tantas interacciones como otras plantas. Hay también el Panax ginseng, que es el ginseng de la medicina china, pero que a veces puede alterar un poquito, no solamente la tensión arterial, pero a veces puede dar un poquito de taquicardia. Entonces este ginseng a veces no suelo obviarlo, pero es bastante específico y es más bien por una población asiática. La rodiola, el astrágalo y el eleuterococo son más plantas que pueden adaptarse más a la población europea. De hecho, la rodiola se usaba mucho en los vikingos, que era una planta para dar coraje, para ir a la guerra. El ginseng siberiano igual, que era un ginseng más de Rusia, que ayuda mucho pues, en casos de debilidad inmunitaria. De hecho, se usaba en muchas enfermedades para aumentar el sistema inmunológico. Y también el astrágalo, que se usa mucho, de hecho, dentro de la medicina china también, pero que es una planta que se suele conseguir fácilmente en Europa y que también puede crecer en algunas partes de Europa, donde pues tenemos un aumento radical de las defensas cuando tomamos esta planta y de la energía vital. Hay otras plantas que son más setas, que a mí me gustan mucho las setas y los hongos mismos. Es verdad que hay mucha gente que dice que en medicina ayurveda no se debe tomar hongos o setas porque son tamásicos. Cuando se refiere a eso, la ayurveda se refiere a los hongos de India, porque justamente la medicina ayurveda ha sido creada en India y no se conocía de hecho las propiedades de los hongos de la medicina china, de la medicina europea también, donde tenemos varios tipos de hongos que pueden realmente pues apoyar el sistema inmunológico. En India las setas que existen, la mayoría son alucinógenas o son pues mortales, entonces es muy importante tenerlo en cuenta cuando leemos pues textos clásicos, que directamente pensar que todas las setas son tamásicas según el punto de vista de la ayurveda. Así que importante, tenemos el shiitake, que es muy interesante para sistema inmunológico, para también sistema respiratorio, para también la parte de digestión, sobre todo regulación del hongo cándida que tenemos también presente en el intestino. Y en casos de candidiasis es uno de los únicos hongos que pueden estar muy bueno. Hay el maitake también, que es un hongo que es muy bueno para aumentar el sistema inmunológico y el sistema respiratorio, como el reishi también, que es el hongo de la inmortalidad, que sirve tanto para pulmón, para ayudar el sistema respiratorio, pero también para aumentar defensas, es antitumoral, aumenta también la energía vital y la energía pues, de nuestro riñón, de la suprarrenal, sobre todo cuando hay una producción de cortisol muy fuerte, y un hongo realmente específico por la parte vital del riñón y sobre todo de la suprarrenal cuando tenemos que equilibrar pues, desequilibrios de cortisol, es el Cordyceps. Cordyceps es un hongo de la medicina tibetana microscópico que se usa mucho para este tipo de problemas y también problemas relacionados a la sexualidad o a la impotencia, cuando pues necesitamos como un Viagra natural. Es bastante interesante, como por ejemplo en India se usa más por ejemplo el Shilajit, que es una resina del Himalaya que suele tener una acción un poquito similar al Cordyceps, pero más potente, porque el Shilajit es bastante más fuerte. Y cuidado, si tomáis Shilajit hay que encontrar sobre todo un Shilajit de calidad que no tenga demasiados metales pesados, porque tiene mucho mineral, pero a veces puede absorber pues metales pesados que estén presentes pues justamente en la naturaleza. Hay el hongo chaga, que es un hongo también de la medicina rusa, Siberia, que es un hongo de eso que se usó mucho para eliminar radiación del cuerpo, pero también que tiene poder al nivel pues, de regulación de los azúcares en sangre y también de eliminación de toxinas, igual que el hongo, que es el champiñón del sol, que ayuda también mucho a eliminar metales pesados, aumentar las defensas y antitumoral también. Aparte de esos hongos, no sé si me he olvidado algunos. Hay también la melena de león, que es muy interesante por el sistema digestivo, pero cuidado la gente que tiene problemas a veces de articulación o problemas pues, de dolor en articulación, a veces puede subir
los dolores articulares. Entonces, muy interesante para permeabilidad intestinal, regulación de la microbiota en casos de SIBO, si lo mezcláis, por ejemplo, con bueno, el Saccharomyces boulardii, por ejemplo, que es un probiótico, una levadura específica del lichi, por ejemplo, y del mangostán, que es bastante interesante para regular microbiota. Pero es verdad que los hongos de la medicina china y de la medicina tradicional son muy buenos. El Pleurotus, que es un hongo más europea, que es la seta ostra, que es muy interesante también cuando son dosis bien concentrada para subir el sistema inmunológico, por ejemplo, cuando tenemos que subirla. Entonces, tenéis ahí un montón de claves, de pequeños tips, sobre todo para tener un poquito de conocimiento sobre las plantas adaptógenas. Recuerdo que si necesitáis información más específica sobre vuestro caso personal, pues podéis coger una cita conmigo en ayurvedamayurveda.com, contactarme directamente por WhatsApp o por mail para tener una cita. De todas formas, seguiré también dando información por aquí, también por Instagram, por mi podcast. Entonces podéis desde mi web tener acceso a todos los canales gratuitos. Hay también cursos de introducción a la Ayurveda, cursos de cocina. Hay un curso formativo que doy también cada año, donde hay una parte también de fitoterapia y una parte grande también de Ayurveda y nutrición integrativa. Seguiré de todas formas este año con un montón de cursos y también cursos de masajes y retiros. De hecho, el año que viene hay un retiro a la India que se está programando en el sur de la India. Así que si queréis información, pues pedirme información en privado. Y deciros también que en otoño, del 13 al 19 de octubre, daré un curso específico de descanso digestivo otoñal, donde hablaré mucho más en profundidad pues, de la desintoxicación y del apoyo de la desintoxicación natural del cuerpo en otoño, y también de las rutinas, de los hábitos, de la alimentación, de la nutrición, y donde trabajaremos pues también todo este aspecto de plantas de apoyo para nuestro cuerpo en este cambio de estación. Espero que os guste mucho el video, nos vemos pronto. Poner un like directamente para apoyarme en mi trabajo, compartirlo si queréis. Nos vemos pronto. Namaste, Hari Om Tat Sat. Gracias.